diferente, ¿no? Vamos a pasar a la Transibérica, la prueba Venga, que va. más ha crecido exponencialmente, sin ninguna duda. La verdad que fue, en cuanto a participación, todo un acierto el internacionalizar Transibérica y que saliera de Bolzano. Después de 2 años de Bolzano, este año se sale de Bélgica, de la cuna del ciclismo clásico de Oudenaarde, que es Oudenaarde, no sé cómo se dice, que es la meta de del Tour de Mm. Flandes, de Ronde van Vlaanderen. Ah, vale. Ambientazo en el Tour de Flandes. Ojalá consigáis que haya ambientazo en la salida de Transibérica, que ese pueblo se vuelva con el ciclismo. ¿Cómo que A ver, cómo que ha cambiado tantísimo la salida y pasa de los Alpes a las Bardenas? O sea, a las Bardenas no, a territorio flamenco, a Bélgica. sí, a las Ardenas podía Iba a haber decir sido, las sí, Ardenas, pero es que no es las Ardenas, es territorio es flamenco. Flandes, sí. Sí, pues, un poco por yo viví en Bruselas también en su día, en 2012, entonces conozco un poco la zona y, pues, hay más posibilidades, ¿no? Los Vosgos conozco un poco y la zona de Bélgica, entonces, pues, tenía o tengo cariño a la región y, bueno, este año estuve también haciendo las clásicas y viendo un poco la zona y tal. Y, pues, por 2 motivos, ¿no? También hay mucha participación de holandeses y belgas. Este año entre los 2 suman más de un 20%. Entonces también es una forma de de llamarles, ¿no? De ponérselo fácil, que es un mucho público entre alemanes, británicos, y holandeses y belgas, son igual un 40%, un 45, o más. ¿Españoles qué Entonces, claro, porcentaje ha sido este año pasado? espera, que lo he quitado justo ahora, pero lo tengo por ahí. Españoles había un 30 y algo, te lo voy a decir, porque lo saqué en las estadísticas. Mira, eso son cosas que tenía que publicar y tengo pendiente hacer y nunca hago. Una son las estadísticas, que eso igual sí que lo hago, y también tenía pendiente hacer los balances del club, que eso es algo que también mucha gente pregunta siempre y no suelo hacer, pero pero están, ¿no? Y sí que podía estar, chulo. Vale, tengo de los eventos, no tengo de los vale, voy a Bueno, nos quedamos con un 30 y pico. tengo por ahí. Sí, 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 Bueno, pero bueno, lo miro ahí da igual, no mientras. te preocupes. Este año sale de Odenarde, se parece mucho a Transcontinental en la salida. Bueno, o transcontinental a transibérica, que salen de Santiago de Compostela. Totalmente, Nos ha eso te iba a jodido eso decir. al Eso empezar. te iba a decir, al final Es que no sé. os pod- Y empiezan a ampliar, checkpoints también, cuando han visto que la cosa iba mejor, ¿no? Han puesto más controles y no lo sé. Bueno, ellos salían de Gerasderbergen, que no está lejos, pero no sé, a mí sí que, puestos a elegir, ¿no? Me parece que Ordenarde tiene más empaque, ¿no? En cuanto a historia y núcleo, ¿no? El Mur sí que es el Mur y bueno, está bien, pero joder, Ordenarde tiene más peso para mí. En Transibérica solamente había un 18% de españoles. muy poco. Claro, es que En total. nos mandas ir para Entonces, allá, claro. que nos sale caro el viaje. Claro, pero si sumas, por ejemplo, alemanes había un 25, entonces si juntas alemanes, franceses, ingleses, holandeses y belgas, bueno, no había tantos en Transibérica, pero sumas esos 4 y tienes un 40%. Cue- Es el doble de españoles. Cuéntanos un poco el recorrido, los checkpoints que has elegido, dónde están ubicados y por qué los has elegido. Vale, una pregunta larga porque son muchos checkpoints. Bueno, vamos, A ver si me acuerdo de todos. Sí. vamos poco a poco. Vale, salía de Ordenarde porque, como has dicho y me la has puesto fácil, es capital del ciclismo histórico, ¿no? Acaba Ronde van Vlaanderen, Sí, sí, bueno, todas las clásicas andan siempre en cerca, ¿no? Gent-Wevelgem pasa al lado, hay muchas clásicas, en Ordenarde. De hecho, la acreditación será en el Centrum van Vlaanderen de ujú. de Ordenarde, o sea, es el centro de la Ronde. Es el museo, es también histórico, está chulo para ver, para visitar, y será de ahí. Entonces, la salida es neutralizada, un tramito por un carril bici y tal, no sé cuánto de largo, y la idea es salir, por Monte Quaremont o de Quaremont, y Kruisberg.
Son 2 subidas de Sí, ahí, sí, una sí, de empedrada y míticas, otra de carretera. Sí, mitiquísimas. míticas. Con unos Y bueno, no es adoquines, Koppenberg o yo Matterberg, porque si no subiríamos andando, yo creo que es muy dura para meter. Entonces, bueno, la idea era meter alguna más dura, pero creo que así está bien, porque sobra, metes un poco de pavé y sobra material. sobra. Y hay Y rompicadena, claro, también de me hecho. sí, en ordenar en Monte Quaremont. Sí, rompicadena. Así que Y bueno, es es duro. dura, pero se puede hacer bien. Yo creo que es una introducción buena y más para hacer un grupo grande, ¿no? Que espero que haya 200, pues yo creo que es suficiente. Y luego, después de Queensberg, he forzado un tramo de gravel que tiene 4 kilómetros de conexión y vuelves un poco al núcleo ese de la parte de arriba, que tienes también, hay otra subida que no sé cómo se llama, que bueno, ahí está pintado en los ganadores de los diferentes Sí, años sí, y tal, sí. bueno, sin más. Bueno, Y se vuelve para allá hacia Ronse. Y luego Ardenas. En Ardenas, en principio, está puesto la Roche ¿qué es la como punto. Roche? La Roche en Ardenes es un pueblo mítico ahí de las Ardenas, es el centro de las Ardenas y el pueblo más grande, pero pues también eso está un poco en duda y no sé si meteré a Usier como subida o como el checkpoint lo moveré o haré un parkour que probablemente sea lo suyo, pero como quería meditarlo un poco más y darle vueltas o no ponerlo, en principio se ha puesto en La Roche, en una esquina de una calle donde hay sin más, una placa conmemorativa de la batalla de las Ardenas, Ujú. bueno, una de las batallas que hubo, que se juntaron ahí, es la foto que se ha puesto en la web, se juntaron las tropas inglesas con americanas ya al final de la guerra. Vale, vale. Y sin más, hay un montón de tanques y de cementerios por la zona y tal. Me parece que hacer una referencia histórica a la Segunda Guerra, bueno, y a la Primera Guerra Mundial está interesante. Y la zona es curiosa de eso, de historia Sí, y de sí. subidas. Luego se baja hacia los Vosgos, que también es punto fronterizo de batallas y de guerras. Dirección Suiza, Más de la Primera Guerra. que es dirección, está un poco ahí entre Alemania, Francia y Suiza. Eso es, ya bajando hacia Suiza, como dices, también lo mismo. Aquí la elección ha sido Ballon d'Alsace, que es un poco el sitio más mítico, Sí, que es tal, porque tiene vistas. Pero claro, si lo ponía así como tal, la gente iba a cruzar Alemania y bajar por Alemania. Entonces lo quería forzar a, a que subiesen al Alsace. Y aquí estuve dando mucho tiempo porque, bueno, esto es un territorio comanche, son puertos pequeñitos, pero parece Alpes. Y la movida es que hay una carretera histórica que cruza norte-sur toda la sierra, por una carretera panorámica por toda la cresta, pero no tiene muchas vistas. Y está guay porque la mayoría es carretera buena y muchos tramos son de carretera secundaria. Y en total creo que son 90 kilómetros. Y pensaba meterlo entero o mucho. Pero, joder, no es tan bonito como da la sensación. O sea, vas muy por altura, pero no ves nada nunca. O sea, es un bosque muy cerrado. Entonces me parecía que no era representativo. Entonces el parkour empieza en un laguito, que bueno, la subida se llama Brabant, sí. Col de Brabant, y luego a partir de ahí, bueno, hay un lago, una zona tal, y coges un poco la pista esa que te digo, pero nada, 4 o 5 kilómetros, y luego he forzado una bajada y una subida, pues para hacer un poco de desnivel y subir a Balón de Alsas. Y la gracia está en que, claro, no me parecía suficiente el tema y hay muchos puntos y muchas subidas, entonces es un parkour un poco raro, o sea, un checkpoint doble. Tiene por un lado el Balón de Alsas y por otro lado es coronar Las en super, ¿cómo Superplans se de llama? Las Belfields, Plans de Celtis, eso que es es. el puerto Entonces, mítico claro, donde Primo Roglic perdió el Tour de Francia primero con Pogačar, eso es, sí, 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 donde eso la es. contrarreloj el Y es una Pogačar subida durísima, le entonces ganó. ahí tiene también movida porque, claro, para llegar hasta la Plans de Best o vuelves y tienes que hacer 2 puertos, o das un rodeo por abajo y sumas kilómetros, o hay una opción de un atajo por pista, que lo desconozco completamente, pero lo está mirando en el mapa y son 4 kilómetros solo o 5, que ahorrarías bastantes kilómetros, son como 20 o 30 kilómetros y tal. Entonces, pues esa es la opción, Vale. las 3 opciones que hay. Y luego Entonces, el track más o menos te obliga a cruzar Suiza por donde está el siguiente checkpoint o se podría hacer sí, rodeando se puede Suiza. hacer rodeando, pero entre cruzar Ginebra y rodear, yo creo que no. Bueno, Ginebra lo cruzas sí o sí, porque si lo rodeas no vas a rodear hasta Annecy. Claro. Entonces, obliga a pasar por Lausanne y cruzar por Suiza. Hay un puertito chiquitín
que yo creo que es el que a la gente, Morgins, o no sé cómo se llama, es un puerto pequeñito que hay al sur de Lausanne y ya está. Pero claro, la duda es que algunos irán por Ginebra, entonces habrá ahí un doble, porque es un poquito más largo, pero ahorra subir ese puertito. Entonces ahí hay como 2 o 3 alternativas Y que te habrá que ver, evitas, como te evitas el roaming y el no poder encender el móvil en Suiza. sí, pero bueno, son, no sé, serán 80 kilómetros o Ah, vale. 40 o yo qué sé, que por un día no pasa Bueno, nada. más de 40 son, pero sí, se puede vivir un Sí, día bueno, sin móvil. sí, depende por dónde vayas, pero Sí, 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 porque sí. es que la movida, si hubiese dejado Balón de Alsace, sí que bajas ya por Berna y te metes en Suiza, pero como está la Place de Belleville, puedes tirar otra vez hacia Francia y bajas por Francia. Ya, sí, Entonces, sí. mucha gente igual hace, Cruz. joder, Just Plane, igual hace, que es el siguiente checkpoint, igual haces el sube-baja, que tampoco es muy loco. Ya, si te metes por Francia y vas por Ginebra, haces sube-baja. O haces un bucle y lo subes por Ya, ya, Morsins, ya. pero bueno. Entonces ahí habrá, yo creo que puede dar juego. El juego que no ha dado este año con los checkpoints los he metido todos. El que viene, todos tienen truco. Entonces ese sería un poco el truco. Y Y luego el siguiente es, ¿cómo se llama? El Árpeta. Arpetaz. Y es otra movida, porque la subida la quería hacer por la subida más Perdona, mítica y este dura que Arpetaz es después de Grenoble, no, está antes. el de antes de Chambéry. Sí, está sí, sí, eso es, después de Belvedere, está a la altura de Annecy. el Belvedere de, ¿cómo les llamo aquí? Ese es el siguiente. Vale, Hay muchos. De Rebard. vale, Col de Sí, Arpetaz, no, pues vale, el parkour obligatorio que hay sí, eso al sur es. de Ginebra, vale. Que este iba a ser un punto solo, pero claro, como veníamos de arriba, pues la gente iba a tirar por abajo, entonces pues quería que la gente fuese por Arabis, Col de Arabis. Buah, si meto Col de Arabis, joder, hay una pista ahí que es mítica, que está guapa. Ya, pues si meto Arabis, meto Colombier, entonces ya pues se fue sumando la cosa. Entonces es un parkour que va desde Colombier hasta Arabis y Arpetaz. Arpetaz como tal, es una pena porque se va a bajar, no se va a subir como tal, pero bueno, yo creo que tienen tira Qué suficiente. desnivel tiene este parkour? El 2500 creo que son, pero claro, Colombier no lo he sumado y tienes que sumar Tienes que que subes sumirlo, Colombier claro. también. Joder. Entonces suma mucho desnivel. La ruta es de Route de la Soif se llama, la conexión de gravel que va entre Arpetaz y bueno, entre Arabis y Arpetaz. Con vistas al Mont Ventoux. O sea, es una vista panorámica espectacular. O sea, Arpetaz a mí me flipó de vistas, está muy, muy guay. Claro, y dice la subida de todas las herraduras, una carretera que no entra ni un coche, o sea, de hecho está prohibido subir en julio y agosto con el coche. Em, y la subida está muy guay. Pero claro, el subir por el sur obligaba a cruzar Annecy, por eso puse el control en Just Plane. Pero claro, al meter Just Plane, pues la gente venía por otro lado y lo sube también por la parte no de atrás, pero por una subida que no es tan guapa, ¿no? Que quería que bajase la gente. Entonces al final dándole vueltas, pues un poco el parkour está por eso, ¿no? Y también la pista pues está un poco rota y tramos que no, igual no están tan fino como me gustaría. Y después Mm, el checkpoint 5 el Belvedere de Rebar, ¿por qué lo metes? ¿Por qué metes ese punto antes del siguiente checkpoint, antes del siguiente parkour en Grenoble? sí, por lo mismo un poco, ¿no? Al final yo le quería haber alargado, el de Arpetaz quería haber sido Arpetaz y luego meter aquí en el meollo este de entre Annecy y el siguiente lago. Entonces ahí hay una zona, una sierra que está muy guapa y lo mismo, ¿no? Sigues viendo, no tan cerca, pero sigues viendo al Mont Blanc un poco ahí de fondo y quería haberlo metido como parkour. Pero claro, como ya hice el parkour de antemano, no quería hacer un parkour de ciento y pico kilómetros. Entonces dije, mira, redistribuyo los checkpoints y aunque haya 3 seguidos, yo creo que está bien, o sea, están con criterio de meterles en no pasar por Albertville, ¿no? Entonces el meter ahí está chulo y es un mirador, sin más, ves el valle de arriba y lo mismo, también tanto para subir como para bajar
alternativas, ¿no? Puedes dar la vuelta y bajar un poco por el valle o cruzar la sierra. Entonces, tanto para subir como para bajar hay 2 alternativas casi iguales. Entonces, creo que eso va a dar juego, ¿no? El poder ver a la gente que vaya yendo así por sitios distintos y lo bueno es que las variantes son casi todas buenas, ¿no? Ya. No hay mucho tráfico y no es mucha distancia. Y luego ya sí que bajas hacia Grenoble y lo Y el mismo, como parkour, tiene ese macizo este central. este parkour después de Grenoble, la zona es bastante parecida al del año pasado, ¿no? Sí, de hecho se llega a subir también con De Laval, porque no quería meterlo como tal, pero es que las carreteras que van por el valle de Vercors también tiene bastante tráfico. Entonces, pues por quitar tráfico y la amazonada está antes del La parkour, que amazonada. quería meter. Sí, la subida buena es la anterior, que hay una subida ahí de un túnel y una subida muy guapa. Entonces, también no está puesta desde ahí, está puesta para que la gente la haga de antemano, ¿no? Y también tiene otra subtrampa, y es que se podría hacer, dando un rodeo y tal, pero bueno, no digo que la trampa está puesta, pero, o Ya. sea, la trampa que no es trampa, es una subida que es muy guapa y tiene un túnel de estos, horadados en la roca muy guapo y por donde el 90% de la gente yo creo que vendrá. Pero bueno, si da otras alternativas, no son malas, pero son más largas y, y no están pensadas para ellos. Entonces está puesto lo mínimo obligado para que entren por ahí la gente y así ya no, pues no bajen a Grenoble, vayan por Ya, la ya, zona ya. norte y Y hacia el luego norte. el parkour, ¿cuántos kilómetros son? Este tiene 80 creo que son. Espera, que lo tengo. Joder, me mires todas las preguntas a pillar, de una a la siguiente. Creo que son 80. Son 85 kilómetros. Y también tiene 2700 positivos. Vale. Y Y claro, 2700 más el que empiezas en un alto. Entonces tienes que sumar otros igual 600 o y 700. después, en vez de poder hacer la variante un poco más directa, que sería por Aviñón, Montpellier y venir hacia España, desvías a la gente hacia Clermont-Ferrand, al Eso es. checkpoint que se llama Pas de Peyrol. ¿Qué es este checkpoint? Puymari se llama también. Coumarín. Bueno, está ahí en el macizo central y lo mismo, el parkour el año pasado de Com de Laval no, acababa muy limpio, que te dejabas ahí en el valle y este año te dejan en una cima que dices: "Va, pues bajo hacia Valence", y no, porque acaba en el Col de la Batalla, se llama, que es un collado así que hace como a dos manos, ¿no? Es un sitio muy guapo porque lo que es la cima de la montaña, o sea, llegas, coronas, Sí, imagínate, y tienes un collado y tienes caída por los 2 lados y la carretera la crestea, vale. y dices tú: "Vale", pero es que cresteas y entras en un túnel, o sea, es como un triple collado, porque pasas un túnel y bajas hacia el otro lado de la montaña, no sé si me he explicado nada. Entonces, hay 2 sierras con 2 valles, tú subes, coronas el collado y bajas atraviesas la montaña y bajas hacia el otro lado. Vale. Entonces, es un sitio muy raro, porque tú coronas en el collado, pero para bajar tienes que pasar por un túnel. Y dices: "¿Cómo paso cómo paso? ¿Cómo estoy pasando Ya, de un ya lo de un entiendo, ya collado a un entiendo lo que túnel?". dices ya. Pues claro, yo eso lo hice al revés. Entonces yo, subí un puerto duro y llegas arriba a un túnel, sales y llegas a un collado y dices, digo: "¿Aquí cómo va?". Y está muy guapo el puerto. Y la movida es que cuando tú bajas, no llegas a Valence, llegas a un pueblo y tienes la opción de subir hacia Valence por 2 puertos, que son casi iguales, pero ahí la gente, pues, también tendrá que elegir y son casi iguales. Entonces, vuelve a haber otra vez otra disyuntiva de por dónde ir y son casi lo Pero mismo, ¿no? Habrá Valence. uno que será mejor que otro, pero te- sí, vale. sí, sí, porque claro, tienes que cruzar y luego tirar hacia Macizo Sí, Central. sí. Entonces ahí vuelve a haber jarana de, de subida de kilómetros y sobre todo el paso ese que te deja un poco ahí en medio y pues yo creo que hay un puerto que es más fácil que el otro, pero uno es más general, entonces igual pues prefiere a la gente dar un poco más de rodeo, incluso tirar hacia el sur, porque también se podía tirar más al sur, pero bueno, yo creo que no merece la pena bajar más, porque luego tienes que subir un poco, ¿no? Ujú. Si fuese Clermont-Ferrand, pues sí, pero como está un poco más al sur, igual pues alguno tira para el sur y no sube nada y te den por culo, Ya. yo ni entro a Valencia, tiro para abajo, pero claro, cuanto más bajas, luego más pasas de macizo central y más encerronas tendrás en un futuro. Entonces yo creo que eso va a provocar el que haya también pues variación de Vale. Y criterios. luego ya se baja a los Pirineos, a territorio Sí, transpirinés total, el Col de Payeres, que haces ahí sí, un parkour obligatorio
Col de Payeres, Sí, para subir Pradel, Col de eso es. Pradel, que te invitará a bajar por el mismo lado, prácticamente, digo yo. No, Ah, Pradel no, no, perdón, no, empieza en no. Pradel, sí es verdad. Empieza en Pradel y termina en Payeres. Vale, vale. Eso es. Y Sí, sí, no, haces Pradel y sí, Paileres, y la idea es que Pradel está muy guapo y, bueno, Paileres también, pero no quiero que haga gente sube baja Paileres, no tendría sentido. ya, Entonces, ya, ya. la gracia es que hagan Pradel, Paileres y luego tiran hacia Puigcerdá, pero lo mismo, como no el túnel de Cádiz no se puede pasar, pues tendrán que subir otra vez, por decir algo, recorrido Transpiernes del año pasado y subir Creueta para bajar hacia San Julia de Cerdeña, ¿cómo se llame? San Julián. No, en Guardiola de Ah, Berguedá, vale, ya la sé yo, zona sí. El del túnel de Cadí Cádiz Moixeró, y sí. eso es, sí, bueno, Y pues ya por ahí. el puerto este, el Le Pradel, Para ver, que es duro, duro, pero se puede maravilloso, hacer de paso bien, sí. entonces sí, maravilloso para verlo en la tele. Y ya sería cruzar el, pues también, territorio Transpirines 2020, 2021, Sí, que pero bueno, yo creo que la gente no hará no eso y no bajará, hará las bajará bajará, bajarán hacia Barbastro sí, a o Lleida, Huesca, Monzón, seguramente Huesca. Y eso ya el es. Eso monasterio ya creo que de es San más. Juan de la Peña, bien bonito, bien, bien Sí, ¿no? bonito, es muy chulo. Y No tiene nada, no es un parkour como tal, un punto de control que digas, porque está casi, bueno, está en bajada de hecho, y no es una subida, pero lo que quería era quitar el tramo, que no viniesen por el corredor del Pirineo, para al final si vienen ya. por Ainsa, Baloña, Altoña, Voltaña, coño, siempre los confundo. Fiscal, todo esto, la zona pues de Sabiñánigo tiene mucho tráfico, al final son puertos que no están muy, Pero hombre, y sobre todo el tramo de sí que Jaca, se puede ir por sí, ahí. pero joder, sí, pero los túneles de Fiscal hacia Sabiñánigo, a mí esa carretera no me mola mucho, que es doble Pero carril y no la tal. has prohibido. No, no la he prohibido, pero yo creo que como ya he forzado San Juan de la Peña, sale más a cuenta bajar y no meterse por Ainsa, seguir por Huesca Bueno, no sé, o sea, y San Juan subir de la Peña, por no Riglos. sé por qué dices que está en bajada, porque San Juan de la Peña es un puertarraco. Bueno, un puertarraco no, no, no es ningún puertarraco, No, pero no es un Puerto Rico, es un puerto. es un puerto. Pero bueno, el checkpoint no está ni en la cima, está ahí Bueno, a 1 kilómetro de Colorado, en el antiguo da monasterio, que igual, no. pero Ya, ya. es subida total. No, es subida, pero ya te digo que nadie va a ir. Bueno, luego la gente me sorprende, pero no creo que nadie venga por Sabiñánigo. La gente vendrá por abajo y que es lo que pretendo, que vuelvan a hacer riglos y se metan Sí. por el sur para hacerlo de paso. Pero bueno, si alguien lo hace por el norte, pues que lo haga. Y ya por acabar, el último parkour que empieza en Alsasua. Bueno, empieza en Bueno, Urbasa, pero sí, sí, bueno. Sí, es verdad, en el mirador de ¿cómo se llama? Olasagutia. eso Y ya es. bajas al Sasua. ¿Qué tiene este parkour? Me imagino Pues que al tiene. ser País Vasco es rompepiernas, ¿no? Sí, es territorio comanche, tiene varias subidas, bueno, empiezas bajando al Sasua por Cegama, que es fácil, luego tienes un par de subiditas secundarias para evitar generales, y luego un tramo de vía verde hacia Azcoitia, que la carretera está en obras, la vía verde estuvo en obras, está ya bien, pero bueno, ahí y tal. Luego nada, carreteras secundarias todo el rato y 3 o 4 puertitos y ya lo bueno o lo malo, este año no se ve la costa, no se vuelve a San Juan, Vale. pero bueno, lo bueno es que a partir de Guernica hacia Bilbao es territorio, lo llamamos el carril, y es el territorio de entrenamiento entre semana de jubilados Sí, y ciclistas. Entonces habrá ambiente ciclista. Entonces cuando llegue la gente por lo menos verá que hay gente andando en bici y eso yo creo que puede ser un atractivo. En vez de entrar por secundarias o zonas así, es súper amigable de bicicleta, súper sencillo. Es lo que entre semana 2 o 3 veces a la semana lo hago de Guernica a Munguía o a Urduliz, que es el territorio típico, y me apetecía el que pudiese haber ese chance de encontrarse a gente y que estén arropados por domingueros y cualquier ciclista que pase, porque ya te digo que es lo más popular de por aquí